Queremos presentar una nota que da cuenta de nuestro siguiente tema de análisis y con nuestro invitado. Pues la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para recolectar 675 millones de dólares que serán destinados a combatir durante 3 meses la epidemia del nuevo coronavirus. La enfermedad provoca hasta el momento la muerte de 636 personas y 31.000 contagiados. Ante el rápido avance del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud decidió iniciar un plan que permita contar con los recursos necesarios para encontrar una cura y ayudar a los estados afectados. Hoy estamos lanzando un plan de respuesta y preparación estratégica para apoyar a los países a prevenir, detectar y diagnosticar las futuras transmisiones. Estamos pidiendo 675 millones de dólares para financiar el plan para los próximos 3 meses. Según el plan de la OMS, 60 millones se destinarán a financiar las operaciones del organismo de salud y los 615 millones restantes serán para los países que se encuentran particularmente amenazados. Nuestro mensaje a la comunidad internacional es invertir hoy o pagar más posteriormente, advirtió el responsable de la OMS. Con ese monto y en un periodo comprendido entre febrero y abril de 2020, se tratará de limitar la transmisión del virus entre personas, además de detectar, aislar y atender rápidamente a los pacientes, transmitir datos básicos sobre los eventos y los riesgos, reducir al mínimo las repercusiones sociales y económicas y resolver las incógnitas importantes. Hasta el momento, la OMS ha enviado 250.000 pruebas a más de 70 laboratorios de referencia en todo el mundo, así como 500.000 de máscaras, 350.000 pares de guantes, 40.000 respiradores y casi 18.000 trajes de aislamiento a 24 países, y esperan enviar más para ayudar principalmente a las naciones con sistemas de salud frágiles. Coralía Pérez, Medios Públicos. 7 de la mañana con 31 minutos. David Larriategui es especialista en enfermedades infecciosas. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. En función de lo que acabamos de ver y escuchar, se buscan recursos para poder combatir esta enfermedad. Es, digamos, lo pertinente en todo caso, pero ¿cómo está usted como especialista? ¿Cómo están las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, alineando esfuerzos para combatir esta enfermedad, más allá de los recursos? Y en general estamos preparados adecuadamente porque desde el 2009 que tuvimos la primera pandemia de infecciones respiratorias, yo creo que el personal humano, médicos, auxiliares, enfermeras, se han ido entrenando estos 10 años para poder generar una respuesta adecuada frente a este tipo de pandemias. Tanto hospitales públicos como privados ya tienen áreas específicas para aislamiento de pacientes con infección respiratoria aguda grave. Yo creo que el personal humano en nuestro país está bastante capacitado. Tenemos un problema con lo que es la parte tecnológica y no solo aquí en el país, sino a nivel mundial. Por eso es que cuando la Organización Mundial de la Salud declara una alerta mundial, se solicitan fondos que llegan a estas grandes cantidades de dinero para distribuirlos a los países y que se puedan solucionar estos problemas, que básicamente son los tecnológicos, lo que tuvimos del problema de los primers para diagnóstico, los mismos equipos de diagnóstico, distribuir a otras áreas que son más complicadas, ¿no? Entonces eso es lo más importante de esta declaratoria, de poder destinar el dinero y los recursos hacia los países que no lo tienen, que es lo más importante. ¿Cómo tiene que traducirse esa tecnología, digamos? Porque escuchábamos también en recientes noticias que lo que sucede en el Ecuador, ¿no? 21 aeropuertos, por ejemplo, a nivel nacional, instalarán cámaras térmicas de la Dirección Nacional de Aviación Civil que permiten, de alguna manera, medir la temperatura de las personas que ingresan o salen y de aquello tener un primer diagnóstico. Esa es una partecita, si se quiere. Esa es una parte pequeña de la vigilancia epidemiológica que se hace. Entonces, ¿qué otros aspectos entonces? Ahí entra, por ejemplo, lo que es diagnóstico, el generar procesos para estudios radiográficos con aislamiento, por ejemplo, porque para tomar una radiografía un paciente con sospecha de estas infecciones que pues, son con alta contagiosidad, tiene que haber un área específica, no puede irse todo el mundo a tomar una radiografía ahí porque tiene riesgo de contagiarse. Entonces todo este fenómeno de aislamiento, el mismo hecho de tener mascarillas y batas suficientes para todo el personal de salud que va a atender, todo esto genera un gasto importante de recursos y entonces es ahí en donde entra todo este proceso. Ahora, digamos, el Ecuador ha anunciado algunas consideraciones a partir de lo que sucedió con el ciudadano chino que tuvo, digamos, esa sospecha y que fue luego descartada, ¿no? A partir de aquello, digamos, ¿cómo se han ido articulando los procesos a nivel público y privado para enfrentar esta situación en el Ecuador particularmente? Sí, generalmente se sigue una guía mundial que es la guía de control de la infección respiratoria aguda grave de la Organización Mundial de la Salud. Y el Ecuador ya tiene 14 hospitales centinelas, tanto públicos y privados, que serán los que primeros recibirán pacientes con infecciones respiratorias
sospechosas, no solo para coronavirus. Recuerden que hay una lista de 12, 13 virus que siempre son los peligrosos, influenza H1N1, metaneurovirus, etc. Entonces, hay hospitales designados específicamente para recibir a esos pacientes. Entonces, eso es lo que ha hecho el Ecuador, tratar de estimar tanto fondos como tratar de definir qué hospitales, qué ciudades son las que van a recibir este tipo de pacientes. Siempre se dice que es importante más la prevención antes que la atención. Prevenir cuesta menos, atender seguramente mucho más. En ese sentido, ¿cuánto hemos avanzado en esa cultura de la prevención en el Ecuador? Bueno, eso estamos, creo, bastante atrasados porque prevención, ahora que vienen las imágenes, nosotros culturalmente tenemos 4 problemas y en infecciones respiratorias hay 4 cosas para poder prevenir bien las enfermedades desde el mismo hecho familiar. Por ejemplo, el lavado de manos, que se demostró que una familia que se lava las manos culturalmente de manera frecuente tiene un 60% menos de riesgo de adquirir cualquier infección respiratoria. Clave el lavado de manos. Clave lavado de manos. Y usted me podrá decir cuándo o cuánto. Yo le diría cuándo, porque no es cuántas veces me lavo las manos, sino cuándo lo hago. Y cuándo lo hago yo creo que es cuando voy a servirme los alimentos, cuando vengo de un transporte público o conduciendo, o cuando vengo desde un área en donde he estado contaminada, en un área de trabajo laboral. Ahí es el cuándo, es decir, yo debo lavarme las manos. La otra es, si estoy enfermo y expectorando, usar un tapabocas, usar una mascarilla. La tercera es evitar algo que culturalmente lo hacemos muy comúnmente, que es evitar escupir en la calle, que es algo culturalmente que lo hacemos los ecuatorianos y que si yo estoy escupiendo ahí llegan los virus en gran cantidad. Y el cuarto es generar un aislamiento si yo estoy muy enfermo. Es decir, si yo estoy muy enfermo no voy a ir a trabajar a contagiar a todos los compañeros de trabajo. ¿Cómo no? Eso básicamente son los 4 procesos. Clave siempre las recomendaciones, por más que lo hemos mencionado, hay que considerar estos aspectos. Pero quisiera también topar otro tema que es parte del análisis y de los asuntos a tratar en este diálogo, pues la Organización Panamericana de la Salud advirtió de un rebrote de la fiebre del dengue en América Latina. Desde el 2019, el Ministerio de Salud del Ecuador trabaja con un plan de contingencia para prevenir un rebrote epidemiológico. Veamos. La fiebre del dengue alcanzó su máximo histórico en América Latina. Según Alfonso Tenorio, representante de la Organización Panamericana de la Salud, esta es la peor epidemia de las últimas décadas en la región y las personas contagiadas van en aumento. La epidemia del cierre de 2019, inicio de 2020 en las Américas es de las peores epidemias que hemos tenido en todos los países que tienen zonas tropicales. Tan solo en 2019 el dengue afectó a más de 3 millones de personas en América Latina. Según el organismo, de un listado de 21 países, Ecuador ocupa el puesto número 15, registrando 8.416 casos y 2 muertes. Mientras en los países vecinos, Perú, en el 9º lugar, presenta 17.143 casos y 37 muertes. Y Colombia es cuarto, con 127.553 casos y 87 muertes. Y la OPS está apoyando todos los países, estados miembros de la OPS para que, uno, eviten la aparición de nuevos casos, como eliminando criaderos, que la gente elimine los criaderos de sus casas. Una alarma por la que el Ministerio de Salud trabaja con un plan de contingencia desde el año pasado, según Wilfrido Torres, director zonal de Vigilancia de Salud Pública. Para el tema del control vectorial específicamente. Actualmente tenemos también las actividades de fortalecimiento de la atención del paciente, los suministros, ¿no? Porque es un evento que esperamos también, en concordancia con el incremento de casos en el nivel de la región de las Américas, esperamos también que acá haya un incremento de casos. El dengue es potencialmente mortal. Los síntomas más frecuentes son fiebre alta de 40 grados, vómito, dolores de cabeza, abdominal, ocular, articular y muscular. De presentar alguna sintomatología, debe acudir al médico. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 7:39 de la mañana. David, también es otra de las enfermedades que se presentan en nuestro territorio, sobre todo del lado del litoral. También hay que considerar las recomendaciones. ¿Qué hacer en este sentido? Bueno, dengue como es una enfermedad zoonótica vectorial, tiene la Aedes como transmisor, es importante primero controlar el agente transmisor. La primera cosa que se hace y hemos hecho históricamente es la fumigación para control del vector.
Y lo que hace la ciudadanía, que es importante, por ejemplo, el uso de toldo. Es decir, yo debo saber, debo dormir con toldo en las áreas en donde hay más riesgo. La tercera es evaluar alrededor de la casa donde se encuentran recipientes que contengan agua, en donde puede vivir el Aedes y deposita sus huevos y se forman las larvas de los moscos. Eso es importantísimo. 4, mejorar adecuadamente también el lavado de manos, controlar la limpieza del área de la casa en la periferia, del barrio, unirse como sociedad o como barrio para limpiar las aceras, evitar que exista agua reposada, porque es en donde ahí crece este vector, ¿no? Y claro, nosotros históricamente hemos tenido brotes de dengue, no es este ha sido el peor y se está comportando como el peor, pero América Latina, cuando ha tenido el fenómeno del Niño y se inundan las calles, se inundan los ríos, se desbordan, ahí en donde crece mucho el vector, y aquí es fundamental el control del vector, del agua servida, del agua residual limpia, en donde crece este vector y es el que genera la infección. Y en esta ocasión, digamos, ¿cuáles serían las causas para que haya tenido este rebrote, que como se considera es importante? Básicamente porque ha habido un aumento de las inundaciones a nivel de Latinoamérica y eso genera que se empose más el agua. Segundo, que cada vez este fenómeno de desigualdad hace que no exista todavía áreas en donde no se dé adecuadamente el control del vector, es decir, no se alcanza a fumigar todas las áreas en todas las zonas de la costa de Latinoamérica, que ha sido complejo. Y hay áreas que en realidad son fuente propias de dengue, en donde es difícil controlar el emposamiento de los ríos. Entonces, todas estas áreas, todos estos procesos son complejos regionalmente. Entonces, el acceso también a la fumigación es compleja en ciertas áreas, en ciertos países. Por ejemplo, Colombia, el Tapón de Darién, tienen muchos problemas en el acceso a estas áreas. Entonces, ahí es en donde se producen estas epidemias. Es decir, la presencia del Estado a través del Ministerio de Salud y otras instituciones que puedan trabajar en aquello, los gobiernos autónomos descentralizados, es importante. Es fundamental. Digamos, recursos también en ese sentido para poderlo hacer, pero la ciudadanía es parte fundamental. Es clave en el proceso, porque si el ciudadano limpia su acera, limpia su entorno, básicamente está ayudando mucho en el control del vector. Y si nosotros controlamos el vector, no va a haber la enfermedad. Es decir, lo que sacamos a limpio en medio de todas estas circunstancias, porque no podemos eliminar. No hay una vacuna, por ejemplo, en el caso del coronavirus. En el caso del dengue hay la posibilidad de atender. Hay la posibilidad de atender y se está desarrollando una vacuna que está muy cerca por salir. Lo que pasa es que dengue tiene 4 serotipos y es difícil controlarles a los 4, pero nuestro país por lo general tiene 1 o 2 serotipos que vienen cada año y la incidencia de dengue hemorrágico cada vez se la conoce más, entonces se la puede controlar de manera adecuada. Entonces, para concluir la idea, le decía, más allá de lo que tiene que ver con la vacuna o la atención o la presencia del Estado o de los estados, está más en la cultura del cuidado del ciudadano. Es correcto, es decir, si es que yo genero una educación de prevención, básicamente voy a tratar de controlar todas estas enfermedades vectoriales. Nos quedamos con ese mensaje, David. Así Muchísimas gracias. David Larreategui, especialista en enfermedades infecciosas aquí en Primera Impresión. 7 de la mañana con 42 minutos. Aquí concluimos Primera Impresión. Le invitamos a seguir con más noticias de la mano de Carla Larrea. Buenos días, bienvenidos.